Dios le bendiga, queridos familia santa y amigos de la internet. Nos regocijamos estar nuevamente aquí en la casa del Señor para traerle el estudio bíblico de todos los jueves a las 3 de la tarde. Esperamos que todo el mundo esté ya listo. Perdonen, la semana pasada hubo una interrupción técnica y no pudimos grabarlo, pero hoy, por la gracia de Dios, pues estamos nuevamente aquí. Prepare su libretita, su lápiz para que coja nota. Y hoy pues es el día que ha hecho el Señor para que nosotros seamos instruidos en su palabra. Es bueno estudiar la palabra porque así conocemos la verdad de quién es Dios y cuáles los propósitos que tiene Él en nuestras vidas. Vamos a prepararnos para esta clase. Vamos a orar. Padre amado y Dios santo, Dios de todo gracia y todo poder, te damos gracias, Señor, por este día, por esta temperatura tan preciosa que hay hoy, Señor. Y tú nos levantaste y nos has traído aquí a tu casa, Señor, para que estudiemos tu palabra, Señor, y para que también hemos recibido por gracia, lo demos por gracia para aquellos que nos están oyendo, Señor, en este momento y más luego en el YouTube. Padre, que sean edificados por tu palabra y que ellos también puedan dar por gracia lo que reciben y compartirlo con aquellos, Señor, que no conocen de ti. El propósito tuyo es, Señor, que toda la humanidad conozca de ti, de que tú eres un Dios amoroso, un Dios de gracia, que ha dado a tu Hijo amado Jesús, Señor, para que todo aquel que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna. Padre, usa a tu siervo hoy, Señor, para la clase que ha ordenado para este día, que fluya libremente a sus labios, Señor, y llegue al corazón y la mente de cada uno de los oyedores de esta enseñanza. Aleluya. En Cristo Jesús. Amén. Ahora con nosotros nuestro querido hermano Ray. Amén. Dios le bendiga en esta preciosa mañana a todos los hermanos que nos están sintonizando en las redes sociales en este día, y también a vuestro hermano pastor que está aquí con nosotros, y también a vuestro hermano Raúl. Alabado sea el Señor, para llevar a cabo este estudio sobre la gracia de Dios. O sea que Dios ha mostrado su gracia para con el ser humano. Dios todavía ama al ser humano, y hoy vamos a llevar a cabo a través de la Biblia, lo que dice su palabra, sobre la gracia de Dios hacia el ser humano. Vamos a dar lectura bíblica a la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Amén. El apóstol Pablo le escribe a Tito y dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando dice hombre, incluye también a la mujer y todo aquel que pueda comprender lo que es el plan de salvación. Hay otra más una asimilación en Hebreos 9:27 que dice que está establecido que todos los hombres, y está incluyendo también a las mujeres, aleluya, que todos mueran una vez y después el juicio. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un favor, algo inmerecido, que Dios se llega al hombre usando su gracia. Aquí quiero expresar y leer unas notas que he escrito sobre la gracia de Dios. Dice, gracia o favor se usa generalmente en la Escritura para indicar el favor, la misericordia, la bondad, en favor inmerecido de Dios para con los hombres. En particular con su pueblo en Efesios. Vamos a leer que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9.
Porque por gracia haber sido salvado por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Bien, el apóstol Pablo expresa, dice que por gracia soy salvo. ¿Qué gracia? Por medio de Jesucristo. Amén. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 1 y versículo 17, dice que la ley por Moisés fue dada, pero que la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. O sea que somos salvos por la gracia de Dios. A Dios no se le puede sobornar. No hay nada que el hombre, el ser humano, pueda hacer para obtener la salvación, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todo ser humano está bajo juicio, todo ser humano ha pecado y necesita un Salvador. Y esta salvación, el apóstol dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación no es un don del hombre, es un don de Dios, una gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Continuamos. Podemos decir que la gracia es Jesucristo y que Jesucristo es la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz tenemos la gracia de Dios que nos libra de todo pecado. Amén. O sea que es un don, una gracia. Amén. Y Dios envió a su Hijo para redimir al hombre. Porque el hombre no se puede salvarse a sí mismo. Y entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el hombre acuda, llegue a Él para poder ser salvo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué incluye esta salvación? Aquellos que han recibido a Cristo, si tú no has recibido a Cristo, pero aquellos que han recibido a Cristo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, el favor, la misericordia, nosotros como seres humanos caídos, muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2.1. Pero dice 1 de Juan 3.1. Mira cuál gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. O sea, el apóstol Juan dice que mirar cuál grande amor nos ha dado el Padre. Mirar, como dice, estar atento, mira. Reconoce cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hay una interpretación, un mal entendimiento, que la gente cree que todos son hijos de Dios. No. Todo ser humano es creación de Dios. Amén. El Espíritu de Dios crea con el matrimonio a un acuerdo para crear esa criatura. Pero ser hijo de Dios es recibir a Cristo. Vamos a ver qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. O sea, que hay mal entendimiento que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Amén. Pero hay un requisito para ser hijo de Dios, para lo que dice Juan, mirar cuál grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que les recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Solamente aquellos que reciben a Cristo como su Salvador, creen en su Hijo Jesucristo, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea que sin Cristo usted no puede reclamar que es hijo de Dios. Usted es una creación, alguien que Dios ha creado en participación con el matrimonio, con el padre con el hombre y la mujer. Pero para ser hijo tiene que recibir a Cristo, porque el nacimiento espiritual es a través de Cristo. Amén. No es un nacimiento carnal. Amén. Y también sabemos que al nacer nosotros nacemos en pecado.
y Dios es santo, y para ser hijo de Dios tenemos que ser santos, libres de pecado, y únicamente somos libres de pecado si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. O sea que la gracia de Dios es inmensa. No se le puede poner límite a la gracia de Dios, pero que el hombre cayó en pecado, dice el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre pecó, Dios le había advertido que Adán, que de todos los árboles del huerto podía comer, pero había uno que señalado, que el Señor le dijo, no comerás de este porque de ciertamente morirás. ¿Qué pasó en el capítulo 3? El enemigo engañó a Eva. Ella comió del fruto del árbol prohibido, le dio a su marido y los dos cayeron en pecado. Alabado sea el Señor. Y entonces, pues, Dios tuvo que traer sentencia a la serpiente, a Adán y a Eva, alabado sea el Señor. Pero Dios hizo una promesa porque Dios ama al ser humano. Amén. Dios ama al ser humano. Dios no quiere que el ser humano muera en pecado. Alabado sea el Señor. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos. Aleluya. El libro de los Hechos, el capítulo 17, versículos 30 y 31. Más tarde regresaremos a Génesis. Hechos 17, 30 y versículos 30 y 31. Capítulo 17, versículos 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Amén. Jesús. O sea que Dios ha establecido un día en que lo juzgará a todo ser humano y mandan a todo ser humano que se arrepientan. Amén. Aleluya. Y también, o sea que también en segunda de Pedro, en la epístola segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. O sea que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El favor de Dios, la gracia de Dios no quiere que nadie, Dios no quiere que nadie perezca, porque el fin del ser humano sin Cristo es algo terrible, algo que es eterno, un castigo eterno. Dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida, que es Cristo, Amén. en ese libro no se encontró, sino que rechazó el favor, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. La rechazó. Esta persona va a ser echado en un lago de fuego y azufre por una eternidad. Amén. Alabado sea el Señor. Pero volviendo al capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre pecó, dice que Dios hizo una promesa. Hizo una promesa para redimir al hombre, porque Dios no ha abandonado al hombre. Es su creador. Es una creación suya, lo ama. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, Él hace ya una promesa sobre esta simiente. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él le herirá en la cabeza y tú lo herirás en el cañar. Al hombre caer en pecado, Dios comienza a tener gracia, a darle gracia al hombre. Yes. Dios no lo abandona a su creación. Y dijo, y pondré enemistad entre ti y tu mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la simiente de Cristo y la simiente del enemigo, que son aquellos que son incrédulos, que no creen. Pero ¿qué pasó? No podían quedarse así. Dice que ellos se encontraron que estaban desnudos porque pecaron. Amén. Y entonces, ¿qué hizo Dios en el versículo 21? Capítulo 3, versículo 21. Y el Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y su mujer y los vistió. Amén. Ahí vemos ya que comienza el primer sacrificio. A través de la Biblia hay un hilo de sangre. Hay un hilo de sangre a través de los capítulos de la Biblia, de los libros de la Biblia, que llega hasta Cristo. Alabado sea el Señor. Vamos a ver qué dice Cristo. El mismo Señor Jesús que dijo en Mateo 26, 28. Mateo 26 y versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Amén. Ahora Cristo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, Amén. que por muchos es derramada para remisión de pecado. El pecado es algo terrible. El pecado solamente Cristo es el único que puede redimirnos de nuestros pecados. Demandó sacrificio, la vida de Jesús, demandó la sangre santa, como dijo Juan en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan y versículo 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, alabado sea el Señor. O sea, Cristo llevó nuestros pecados. Su gracia, Dios ha mostrado la gracia al venir Cristo y morir y hacer un sacrificio por nuestro pecado. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea que Cristo llevó nuestros pecados. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 2:24. O sea, que al hombre recibir a Cristo, aceptar, creer en él, en la sangre que nos ha redimido, vamos a ser justificados. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, al fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Amén. O sea, la palabra, Pedro dice que él llevó nuestros pecados. Hay un perdón, hay restauración al ser humano solamente en Cristo. Amén. No importa cuál clase de pecado hay un pecado que no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero de ahí dice que hay perdón de pecado. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Todo ser humano que viene a este mundo viene ya con la mancha del pecado en él. El salmista dijo en el capítulo 51 de los Salmos, dijo: en pecado me concibió mi madre. Alabado sea el Señor. O sea, que solamente en Cristo es esta gracia de perdón de pecado. No hay ningún hombre que te pueda perdonar. Solamente en Cristo. Vamos a ver qué dice Cristo, el mismo Señor, en el libro de Lucas. Lucas capítulo 24. Y en Jesús hay perdón de todos los pecados. Amén. No importa el pecado que haya hecho. En Dios no hay tamaño de pecado, sino hay desobediencia. Y Él perdona a cada uno de ellos si hay arrepentimiento en su corazón. Amén. En el libro de Lucas capítulo 24 y versículo 47. Y
que en su nombre se predica el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. O sea, el evangelio solamente a veces le queremos presentar un evangelio bien sencillo a la persona. Pero Cristo dijo en cierta ocasión que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Amén. Una persona puede oír, le decimos que a veces el Señor le ama y todo, pero también la Biblia dice, no le podemos quitar ni añadir a la palabra del Señor. Dice, Él demanda arrepentimiento y el perdón de pecado. O sea, que en su nombre, que se predica en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. No hay excepción de solamente una ciudad, un pueblo. Todas las naciones que están sobre la faz de la tierra necesitan este evangelio. Amén. Necesitan arrepentimiento. No hay tampoco excepción de personas, sea un rey, sea un gobernador, sea quien sea. Todo lo que sea un ser humano necesita arrepentimiento, necesita perdón y necesita un salvador. Alabado sea el Señor. O sea, que solamente puede encontrar gracia y salvación el ser humano es a través de Cristo. Amén. O sea que la salvación es algo importante. Un tiempo atrás hablamos del alma. El alma nunca perece, el alma continúa existiendo. Pero si usted viene a Cristo, encuentra gracia. Amén. Delante del Señor. Aleluya. Alguien que encontró gracia en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Génesis. Hay gente que ya saben sobre este juicio donde y muchos enfatizan y hay historias de niños que le explican cómo fue el diluvio, los animales que trajeron el arca. Y o sea que Dios, a esta humanidad ya Dios se le había acabado ya la paciencia. Ajá. La Biblia dice que Dios es el Dios de toda paciencia. Amén. Pero Dios a veces cuando el hombre y el ser humano, Dios insiste y lo redarguye, lo amonesta. Hay momentos que ya Dios no puede contender. Miren lo que dice el capítulo 6 del Evangelio, capítulo 6 de Génesis, perdón. Capítulo 6 de Génesis. Y el versículo 3. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Amén. O sea, que Dios ha estado amonestando esta humanidad, toda aquella generación de Noé, lo estaba amonestando por medio de Noé. Amén. La Biblia dice que era un pregonero de justicia. Y entonces Dios se cansó ya. Dijo, no voy a contender. Hoy en día se predica el Evangelio. Hoy día se predica el Evangelio y Dios usa a su pueblo, a la iglesia. Vamos a ver qué es lo que hace Dios a través de la iglesia. Vamos a 2 de Corintios. ¿Qué es lo que hace Dios a través de la iglesia hacia la humanidad? 2 de Corintios. El versículo 19 y 20 de 2 de Corintios. ¿Qué es lo que hace Dios a través de nosotros como hizo con Noé en aquel tiempo? ¿Qué es lo que hacía? 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo y consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y no encomendando a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Jesús os rogamos, reconciliados con Dios. O sea, que nosotros somos mensajeros del Señor. Amén. Como si Dios está usando a la iglesia hacia el pecador para que se reconcilien. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero, o sea que es como decir, un presidente manda al vicepresidente a otra nación con un mensaje. Amén. O sea, la iglesia son mensajeros. Amén. De el Señor, que dice ir y predicar el Evangelio, Amén. que abren sobre él lo que hizo en la cruz, cuál es el mensaje de gracia. Alabado sea el Señor. O sea, que, y dice la Biblia
volviendo al capítulo 6 de Génesis, aquella generación estaba completamente corrompida. Corrompida. Y dice el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Amén. O sea, en medio de una generación perversa, Dios examina tanto a una sola persona como también examina a las naciones. Amén. O sea, que Dios es omnisciente, Dios conoce todo. Dice, mire, ¿qué dice también el versículo 12? Del capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Amén. Dios examinó, no se dice, la Biblia no especifica cuántas personas eran, si eran 2 millones, 3 millones, 4 millones. A Dios, Dios conoce, no hay cantidad para Él saber quién anda en integridad con Él o no. Pero dice que miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Alabado sea el Señor. Aleluya. O sea, que la gente rechazaron el mensaje de Noé. Dios. Prefirieron seguir en su vida de pecado, y la tierra dice que se corrompió y Dios tuvo que traer juicio. Yes. Y solamente 8 personas, 8 personas se salvaron en aquel diluvio. Y los animales, hizo excepción de cierta cantidad de animales, el resto también murieron. O sea, vemos aquí que Dios es amor, pero también Dios castiga. Amén. A veces mucha gente conoce a Dios como un Dios de amor siempre, que siempre su misericordia, pero Dios también, en el capítulo 19 de Génesis, la Biblia dice que también Él quemó ciudades. Amén. Alabado Jesús. En el capítulo 19 de Génesis, allí había un hombre que cuando un primo de Abraham que separó, Lot, se separaron porque dice que el ganado y los pastores ya eran demasiados y cada cual, pues, Lot cogió y se extendió su territorio hasta el lugar de Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia dice que esta gente eran pecadores en gran manera delante de Jehová. Pero había un hombre allí que Dios lo vio, que dice que era justo, Lot. Y llegaron estos ángeles a Sodoma y Gomorra. Y la gente de Sodoma y Gomorra dice que cuando llegaron estos hombres a la casa de Lot, ellos estaban buscando las puertas porque su forma de vivir era completamente desagradable a Dios. Pero aquí Dios envió 2 ángeles. Y dice el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 19. Ahora he aquí, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has agrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvarme la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Entonces, pues, los ángeles le concedieron la petición Amén. a Noé de estar en este lugar. A Lot, perdón. Y entonces, dice el versículo 24 y 25. Versículo 24, 25. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquella ciudad y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Amén. O sea, que Dios es misericordioso. Dios es bueno. Dios no se goza en la injusticia. Amén. Pero el pecado tiene, Dios lo castiga. Diga, amén. O sea, mira aquí también el versículo 29 del mismo capítulo. El versículo 29. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle,
se acordó Dios de Abraham e hizo salir a los de medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Amén. O sea, que antes de venir el juicio, Dios sacó Amén. a Lot de ese lugar. Lo libró de esa ira, de ese fuego, de esa destrucción. Y hermano, eso me hace recordar que en este tiempo en que estamos ahora mismo, Dios tiene la misericordia de esperar por aquellos que no lo conocen a que vengan en el arrepentimiento, pero también saber que va a haber un día donde va a haber un juicio final y ahí se termina la gracia de Dios, porque entonces viene la furia de Él y el juicio final. O sea, la gracia de Dios en Cristo es grande. Amén. La Biblia dice, hay muchos que tuercen la escritura y dice que no hay infierno, pero si ven en el Nuevo Testamento que el infierno, el Señor habla mucho del infierno, es un lugar de tormento eterno, alabado sea el Señor. Y Dios dice que Él no puede falsear su palabra. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Dios le hizo un pacto a David en el Salmo 89, y Dios le juró con pacto, y dijo el Señor, dijo, yo no voy a falsear mi palabra. La persona que viene a Cristo y recibe a Cristo, Dios lo perdona, lo santifica, Amén. lo salva. Pero si esa persona muere en pecado, si esa persona muere en pecado, Dios no puede, aleluya, falsear su palabra. Amén. Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 13. De la gente que mueren. 13. Perdón, capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Y versículo 10. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado, puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Aunque habla aquí de aquellos que son sellados con el número 666, que es completamente del enemigo satánico, de la bestia, de falsos profetas y de esta trinidad diabólica. Pero que esta gente van a ser, todos los que mueren en pecado van a ser tormentados, porque van a estar delante del Señor ardiendo en un lago de fuego y azufre. El arrepentimiento allí no tiene valor. Amén. En el infierno, en ese lugar de tormento, no hay el perdón, no tiene valor ninguno. La Biblia dice arrepentidos y convertidos mientras estamos en vida. Una vez mueren en pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Es separado de Dios por una eternidad. Es igual que en Noé, cuando cerró la barca, ya no podían entrar más. Y así en el juicio final, después que el juicio final es dado, ya no pueden entrar más al reino, porque el juicio ya es dado y la sentencia es la separación de Dios. Amén. O sea que la gracia de Dios es a través de Cristo. Amén. El Señor dijo, yo soy el camino. Al cielo no hay muchos caminos. No hay diferentes clases de personas. No hay otra forma de llegarse al Padre, sino a través de Jesús. Amén. Dijo, yo soy el camino. No hay otra forma de llegarse al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es la verdad. Él es la palabra de verdad y la vida. Sin Cristo no hay vida. Amén. No hay vida eterna, no hay vida espiritual. O sea que Él, sin Cristo, no hay completamente salvación. El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. Amén. Y nacemos en el pecado y estamos muertos. El que no conoce a Dios vive una vida muerta. Dios es la vida. Después que uno conoce a Jesucristo, ahí empieza uno a vivir una vida. Amén. Amén. O sea, vamos a ver ahora que la gracia de Dios incluye tanto su actitud y como acto de su amor y misericordia y bondad. Amén. O sea, este es un versículo que lo recitan mucho en muchos lugares. Gente que no recibe al Señor, saben, ya conoce este versículo, es Juan 3:16. Oh, sí. Es un versículo que se ha estado proclamando, se ha visto en muchos signs.
Mire lo que dice la gracia de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Una palabra, porque de tal manera, no hay forma de explicar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, aquí incluye toda clase de raza, de lengua, de toda nacionalidades, nación, pueblo, no. O sea que todo ser humano que habita alrededor del mundo, Dios lo ama. Amén. Dios lo ama. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La Biblia dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Amén. Yes. Eso está en Romanos 8:32. Dice que no escatimó. Lo que tenía Dios lo dio por nosotros. Su unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, hay una salvación, hay vida eterna y también hay una perdición. Amén. Si rechaza a Cristo, el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario para remisión de pecado, si lo rechaza, Dios no puede hacer nada. La persona se condena ella misma. Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo está condenado. El mundo está condenado, está bajo pecado. Pero hay una solución, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Por la gracia de Dios. No hay nadie que te pueda salvar si no es Cristo. Dice que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire la sentencia que hay. Hay una bienaventuranza de salvación y hay una condenación. Dice en el versículo 36 de Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida. Amén. Eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un Dios que muestra su amor, su gracia, su favor, su bondad, pero también Dios va a mostrar su ira a aquellos que rechacen lo que hizo su Hijo en la cruz de Calvario. Amén. Aleluya. Quiere decir que el que no crea en el Hijo de Dios, la ira de Dios vendrá sobre él. Eso va a ser alabado Jesús. O sea, la iglesia, el creyente, nosotros como creyentes gozamos de una gracia que a veces el creyente la tienen poco, que participa, que tiene una gracia, misericordia, bondad de parte de Dios hacia la iglesia, que a veces la tenemos en poco. Ya nosotros leímos sobre Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice que esta salvación es por gracia, no por obra. Nadie, en cierta ocasión, la Biblia dice que en el capítulo 10 de los Hechos había un hombre que se llamaba Cornelio, un centurión italiano, que hacía limosna y ofrendas al pueblo judío. Pero que eso no era suficiente para ser salvo. Vino un ángel, se le apareció, Dios envía a buscar a Pedro, que él te dirá lo que tienes que hacer. O sea, que las ofrendas, todo aquello que podemos hacer, las obras, no te cualifican para ser salvo. Y Cornelio necesitaba tener a Cristo. Cuando vino Pedro, le puso el plan de salvación y fueron salvos. Alabado sea el Señor. O sea, la iglesia también participa lo que es la santificación. El apartarse, Dios nos aparta del pecado. Es un pueblo completamente santo, de sacerdotes, de linaje escogido. La iglesia es algo diferente completamente a lo del mundo. La iglesia es completamente santificada en la sangre de Cristo. Es
apartada por el Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Amén. Alabado sea el Señor. Y hermano, cuando se dice separado, no es que Dios separa al hombre de la humanidad, sino que lo separa para el servicio de Él. Sí, amén. O sea, en la santificación, ¿qué significa santificación? Apartarse, separarse. Vamos a ver qué dice Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. O sea, que la ley solamente la persona tenía que hacer obras para poder ser salvo. Pero la Biblia dice que nadie cumplió la ley. Amén. Y el que vivía por la ley dice que de la gracia habéis caído. Pero dice, vosotros estáis no bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. También el versículo 19, ¿qué dice el versículo 19? Hablo en testimonio humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenta vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Amén. Sí, que vuestro cuerpo antes servía a quien, al pecado. Amén. Todo nuestro ser era para servir al pecado, pecado. a la maldad. Pero la Biblia dice que en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva. Nueva criatura. O sea, el Señor mismo, el Espíritu Santo te va limpiando, santificando. O sea, ya tú no hablas como hablaba antes. Ya tú no hacías las cosas, porque ahora hay alguien viviendo dentro de nosotros que nos santifica de adentro para afuera. Alabado sea el Señor. Y también el versículo, el versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Amén. O sea que el fruto es la santificación. Alabado sea el Señor. También, por la gracia de Dios, por su misericordia, Él ha dotado a la iglesia Amén. de muchos dones. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la Este es 2 Corintios sí, 9:8. perdón. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Amén. O sea que Dios nos provee, nos da lo suficiente para ¿qué? Para toda buena obra. Alabado sea el Señor. Aleluya. También en 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo hablando. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Amén. El apóstol Pablo, la Biblia dice que un hombre completamente se dedicó a la obra del Señor. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ese debe ser nuestra actitud. Amén. Hacia Dios, hacia nuestro hermano. O sea que lo que somos es porque la gracia de Dios es con nosotros. El favor de Dios con nosotros. Y Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Amén. O sea, lo que Dios ha puesto en el corazón, lo que Pablo tenía que hacer, dice que no ha sido en vano. Exacto. Antes he trabajado más que todos ellos. Ahí como que Pablo se subió un poco. Sí. Pero se baja. Amén. Pero no yo, sino la gracia de Dios Amén. conmigo. Y Pablo especifica todo lo que Pablo pasó. No lo vamos a leer, pero le voy a dar la cita bíblica en el capítulo 2 Corintios 11, del 24 en adelante. Ahí puede haber todo lo que pasó el apóstol Pablo, los azotes, los peligros que tuvo a punto de ser matarse, de muerte. todo eso. Pero que
Es la gracia de Dios. Amén. Yo a veces me pongo a pensar, yo digo, a veces hay ministerios, hay gente que llevan el pastorado 40 y 50 años. Ajá. Es una gracia. Amén. Una gracia. Usted sabe lo que es estar predicando por 40 o 50 años. Eso no viene de una mente humana. No. Eso es del Espíritu Santo, de los misioneros, los evangelistas, Amén. los hermanos que trabajan en la obra. Amén, amén. Aleluya. Es una gracia, es un don que Dios da para ministrar en la iglesia. Y aún también habla también de los dones en la iglesia. 1 Corintios 12, vamos a ver en 1 Corintios 12 y versículo 5 en adelante, de versículo 5 en adelante. 1 de Corintios 12, 5 al 11. Aleluya. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro descendimiento de Espíritu, a otros diversidades, clases de Espíritu, a otros de Espíritu, a otros diversas clases de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Amén. O sea que esto es una gracia que Dios imparte a los creyentes. Amén. Esto es un don. Esto nadie lo aprendió ni lo recibió de algún humano. Esto es algo del Espíritu Santo que imparte estos dones, esta gracia para ministrar en la iglesia. También en Romanos capítulo 12, Hermano, y estos dones que Dios da son dones no para uno mismo gloriarse, sino para la edificación de la iglesia. sí, alabado Jesús, amén. Es un don, es una gracia. Esto usted no lo tenía, a uno se le fue dada. Amén. O sea, que no puede decir yo tengo esto es mío. No, eso es algo, un don, una gracia que Dios te dio. O sea, también en estos dones que se dice que el Señor ha invistido, ha dado gracia, favor. En Romanos 12, el versículo 6 y versículo al 8. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, hacémonos si el de profecía hícese en proporción a la fe, si el de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Amén. O sea, que esto es una gracia que se le ha dado Amén. al creyente. Yes. Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a medida de la fe. Amén. El que quiera profetizar es un don de la gracia, Amén. es un don de profecía. El hombre no puede profetizar cuando él quiera. Esto Amén. es un don, Amén. es cuando el Espíritu Santo Amén. quiera. Alabado sea el Señor. Hay una cierta ocasión donde el rey David habló con el profeta Natán y le dijo, yo quiero edificarle templo a Jehová. Y el profeta dijo, vete que Jehová está contigo. Pero se equivocó el profeta porque el profeta tiene que buscar la dirección de Dios. Amén. Y esa noche vino Dios y la habló al profeta Natán y le dijo, vete y dile a mi siervo David que él no me va a edificar templo a mí porque él ha derramado mucha sangre. O sea que el profeta no consultó a Jehová y le dijo que estaba bien, pero se equivocó. Pero este don es cuando el Espíritu Santo te impele a decir esa profecía. Amén. O sea, y el de servicio, hay muchos hermanos que lo de ellos es el servicio de la iglesia. Ajá. Hay muchos que se mantienen limpiando la iglesia, otros haciendo diligencia o preocupándose por los que están en necesidades. O sea, hay diferentes clases de servicio en la iglesia. Hay hermanos que tienen el don de la exhortación.
Dice, el que reparte con la verdad y el que preside con solitud y el que hace misericordia con alegría. O sea, esto es una gracia que le es impartida al ser humano. Alabado Y sea el todos Señor. estos dones tienen una disciplina, que es cuando el Espíritu Santo te toca a ti para que tú lo hagas, tú lo haces, no puede ser que salga de ti. Por ejemplo, el profeta cuando profetiza es palabra de Dios que está dando y no puede ser palabra de hombre porque es un plan que Dios tiene para con su profecía. Amén. O sea, estos son dones, el favor, la misericordia de Dios en la iglesia. Si hay un hermano que Dios lo está usando o haciendo en cualquier don que se manifieste, Amén. es una gracia que Dios Amén. imparte en esa persona. También dice que Dios nos concede a nosotros, nos da fortaleza en medio de la debilidad. Amén. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le dice al apóstol Pablo concerniente? Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Sabemos que al apóstol Pablo se le fue enviado un aguijón de Satanás, lo cual dice que le rogó al Señor 3 veces. Ajá. En esta ocasión no dijo reprendo porque no podía, pero que dice que vino un agente de Satanás y entonces dice que rogó al Señor 3 veces que lo quitara. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Dios sabe cuando estamos en debilidad. Amén. Alabado sea el Señor. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. No está hablando que usted no haya comido, ¿sabe? Ajá. Entienda que usted porque no comió está débil. No, está hablando cuando a veces espiritualmente hay momentos, situaciones que usted no haya que hacer. Pero el Señor dice, en medio de la debilidad, yo me glorifico. Amén. Alabado sea el Señor. Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiere decir que a veces hay personas que se sienten con un poder tan grande, pero eso usted cree que tiene un poder tan grande, pero Jesús dice, cuando tú te encuentras débil, ¿qué tú vas a hacer? Buscarlo. Yo me Depender glorifico. de él. Yo me glorifico. Cuando tú estás débil, ahí es que yo te voy a alabar. O sea, también en Romanos 8:26. Romanos 8:26, hablando de la debilidad. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No. Hay momentos vienen de debilidad, pero la gracia de Dios es grande. Amén. Aleluya, que nos ayuda en medio de esa situación a levantarnos en medio de esa debilidad. Y ahí que podemos reconocer el poder del Señor. Amén. Hay veces que estamos orando y no tenemos palabra porque lo que sentimos es tan profundo y ahí no podemos tener palabra. Ahí el Espíritu Santo entonces toma control y Él ora por nosotros con gemidos, y por esos gemidos está lo que nosotros estamos sintiendo en nuestros corazones y Dios está entendiendo por qué estamos orando. O sea que quizá usted y yo no reconocemos ese gemido, pero hay alguien que entiende. La Biblia dice en 1 Samuel que había una mujer llamada Ana, Ajá. que no tenía hijo. Y dice que ella orando, Elí no oía nada de esta mujer. Aún Elí le dijo, mujer, digiere el vino. Y ella dijo, yo no estoy borracha. Ana le dijo, sino es que yo he derramado mi alma. Quiere decir que a veces usted no tiene que pronunciar
palabras. Dios conoce los gemidos Amén. que salen de lo profundo del alma y Dios los entiende. Amén. Y Dios le concedió la petición a Ana. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. O sea que Dios también nos ha capacitado a nosotros Ujú. la forma de hablar. Amén. El apóstol Santiago tiene cierta forma de hablar sobre la lengua. Ujú. Él parece que tiene cierta forma de hablar sobre la lengua. Pero vamos a ver qué dice, que ya nuestra vida va cambiando, tu forma de hablar. Vamos a ver qué dice Efesios 4:29 sobre la vida del creyente, el favor. 4:29 del libro de Efesios. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena, para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Amén. O sea, ya ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. Ujú. A nosotros nos leen, alabado sea el Señor. También en Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y lo ultrajaron al Espíritu de gracia? Amén. Wow. Ok. La otra cita también se encuentra en el versículo 15 del capítulo 12. Ese era el que yo quería. 12:15. 12:15. Gloria a Sobre Dios. la forma de hablar Amén. y también esta condición. Ujú. 12:15 del libro de los Hebreos. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Wow. ¿Ok? O sea, que vuestra vida debe ser completamente clara, sin ninguna forma de hablar palabras que no convienen. Alabado sea el Señor. O sea que la gracia de Dios nos consuela, dice 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1. La gracia de Dios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Que esta gracia que Dios nos ha concedido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. O sea, que nuestro Dios es un Dios de consolación. Amén. O sea, Pablo dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es una gracia que Dios nos da a la iglesia, que Él nos consuela, nos fortalece. En medio de las luchas, de las pruebas, Dios pone su mano y nos consuela. Amén. Alabado sea el Señor. También la paz que Él nos da a nosotros no es como el mundo la da. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27, lo que el Señor dice. La paz os dejo, mi paz os doy. No os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo.
Amén. O sea, que la iglesia ahora disfruta de una paz que el mundo no la da. Amén. El mundo al parecer imparte paz, pero esa paz no es paz permanente, santa, que consuela. Sí. No. La paz que da Cristo es completamente diferente Amén. a la que da el mundo. Amén. El mundo pasa, pero la paz de Dios, hermano, Es eterna. dice que Él es su paz no tiene límite. Amén. Alabado Y la sea paz el de Dios en toda circunstancia que tenga uno, esa paz está con Amén. uno. O sea, no se aparta. Alabado sea el Señor. Y voy a acabar con estos pasajes de la Biblia. Que Dios, en su misericordia, a través de su Hijo, Dios está buscando al pecador. Amén. Su gracia. En la cruz, cuando crucificaron a aquellos dos ladrones, en la cruz, mire la gracia o el favor, la misericordia que el Señor tuvo de uno de aquellos ladrones. En Lucas 23. Lucas 23. Vamos a leer, comenzar del versículo 40, el capítulo 23 de Lucas, del versículo 40 al 43. Pero el otro le contestó, reprendiendo, dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que está bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahora vemos la situación de uno que rechazó la misericordia, el favor de Dios, pero el otro le dijo: acuérdate ten misericordia de mí. Y Jesús lo confirmó, dejándole saber: de cierto, que hoy estará conmigo en el paraíso. O sea, el último momento, suspiro de aquel hombre, el Señor mostró su misericordia, su gracia sobre él. Alabado sea el Señor. Y en la Biblia, en el Evangelio, hay muchos casos donde una mujer la tallaron en adulterio y aquella gente la querían apedrear. Y Jesús le dijo: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y cada uno fue soltando la piedra, se fueron despidiendo. Y solamente se quedó Jesús y la mujer. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y entonces dijo: ninguno. Y yo digo: y ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amén. Dios mostró su misericordia de que fuere apedreada. Y en la Biblia hay muchos casos que Dios muestra su misericordia, pero el que rechaza el amor de Dios, el que rechaza el sacrificio de la cruz del Calvario y muere en pecado, no tiene más perdón. Aleluya. Quiero que medite, aquel que está escuchando, que no ha recibido a Cristo como su Salvador, medita, porque hay una vida eterna y también hay un lugar de tormento, y sin Cristo no podrás ser salvo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Dios te bendiga y yo te guarde en esta tarde. Gracias, hermano Rey. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Nosotros somos en realidad pecadores, y mire lo que es en sí la gracia de Dios. Nosotros somos pecadores irresponsables, irreprobables y inexcusables. Por lo tanto, Dios debiera estar en contra de nosotros. Sin embargo, maravilla de maravilla, Él no envía un dictador ni un juez, sino Él mismo viene a salvar y permitir Él mismo a ser destruido y juzgado. No podría haber una declaración más clara de que Dios está por nosotros. Esta es una declaración de la gracia de Dios, que Él mismo vino y
fue crucificado por nuestros pecados para que nosotros seamos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios en la fe, creyendo que Jesucristo es nuestro Salvador. Le damos gracias, hermano, por la atención de esta clase y vamos a orar para terminar, cerrar esta clase. Padre amantísimo y Dios de toda gracia, te damos gracias, Señor, por esta clase que se ha dado, Señor, que ha sido de edificación a tu pueblo, Señor. Padre, que hagas cambiado la mente, Señor, y el corazón de aquellos que no te conocen, que reconozcan, Señor, que la gracia tuya va más allá de los pecados que hayan cometido, Señor, y de aquellos que ellos se crean que no son comparativos para que tú los perdones, Señor. Tu palabra dice que tú perdonas a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y acepta a tu Señor Jesucristo como su Salvador, Señor. Te pido que en esta noche, Señor, esta tarde tú bendiga igual de a cada oyente, Señor mío amado, y aquello que ha de oír más tarde, Señor. Te pedimos la gracia, Señor, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén.